Gloria al Señor. Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente, hermanos, les damos la bienvenida, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor porque sin duda usted y yo estamos con un corazón dispuesto en adorarle, ¿verdad? En todo momento y en glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que ustedes, como nosotros, hermanos, anhelaban este día, ¿verdad? Para alabar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con todos nuestros hermanos que están viendo esta transmisión, ¿verdad? Nos alegramos porque sin duda sabemos que cada uno de nosotros, hermanos, ha dispuesto hoy su corazón para recibir la bendición que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Pero sobre todo, hermanos, que usted y yo hemos dispuesto el día de hoy en honrar y alabar al Señor Jesucristo, a darle primeramente a Él toda la honra y toda la gloria, ¿verdad? A darle a Él siempre la alabanza, ¿verdad? Gloria al Señor, porque Él se lo merece, porque Él es digno de toda alabanza, ¿verdad? Él es digno de ser glorificado, de ser exaltado, ¿verdad? Gloria al Señor. Él siempre ha hecho maravillas en cada uno de nosotros, ha hecho maravillas en nuestras vidas, ¿verdad? Y por todo lo que ha hecho en nuestras vidas merece ser alabado y glorificado por cada uno de nosotros, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Les voy a leer una parte de un salmo, hermanos. El Salmos es el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 3, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Gloria al Señor Jesucristo. Pocas palabras, hermanos, en estos versículos nos está diciendo, ¿verdad?, la palabra del Señor. Bienaventurado varón, bienaventurado mujer, porque has destinado este momento, este tiempo en adorarme. Has apartado este tiempo especial para honrar y glorificar mi nombre. Por eso dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? En pocas palabras, eres bienaventurado porque te has dispuesto a alabar al Señor Jesucristo y no te has ido a otros lugares donde nada provechoso pueden tener, ¿verdad?, para nuestras vidas, sino que has destinado este momento para alabar y glorificar su dulce nombre, hermanos. Gloria al Señor. Dice que hemos escogido la mejor parte, ¿verdad? Hemos escogido la mejor parte de destinar este momento y disfrutar la presencia del Señor Jesucristo, alabando y glorificando su nombre. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, de dedicar un tiempo especial, un tiempo específico para alabar y glorificar el dulce nombre del Señor Jesucristo, su presencia desciende grandemente sobre nuestras vidas, ¿verdad? Por eso dice aquí: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice, ¿verdad?, que da su fruto a su tiempo. ¿Por qué? Porque el alabar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, el destinar un lugar específico para adorar y glorificar al Señor Jesucristo, estamos atrayendo el agua, ¿verdad?, el agua que sacia nuestra sed. Estamos atrayendo el agua cristalina que el Señor Jesucristo da para saciar la sed de nuestra alma, ¿verdad? Sabemos que el agua física que tomamos sacia nuestra sed, pero nuestra sed carnal, ¿verdad?, nuestra sed humana nos quita la sed, pero la sed de nuestra alma, los problemas, las situaciones que llegan a nuestras vidas, solamente el que puede traer calma, el que puede aliviar esa sed
estar tranquilos es el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y sin duda nosotros siempre anhelamos esa agua cristalina que sacie nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo que riegue siempre nuestro corazón y nuestra mente y nos recuerde siempre que hay un Dios que ve todas las cosas y que a Él le gusta que seamos rectos, que a Él le gusta que siempre estemos dispuestos a hacer su voluntad, a hacer el bien ante todo, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Él siempre está ahí dándonos las fuerzas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos siempre dispuestos, alabando y recibiendo la palabra del Señor Jesucristo, siempre vamos a dar esos frutos gratos ante la presencia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es hacer el bien ante todo, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Pero sobre todo, hermanos, es una bendición siempre presentarse ante la presencia del Señor Jesucristo para adorarle, ¿verdad? Es siempre importante presentarse siempre ante la presencia del Señor Jesucristo y que escuche nuestra voz, que escuche que estamos ahí presentes adorando y glorificando su dulce nombre, ¿verdad? Porque muchas veces nos olvidamos y creemos que nada más somos nosotros los que adoramos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Creemos que si nosotros no lo adoramos, pues ahí queda, ¿verdad? Ya más no le van a adorar, pero estamos equivocados. En todo momento, en todo lugar, siempre hay un remanente escogido, siempre esperando, firme ante las adversidades y siempre alabando y glorificando al Señor Jesucristo, siempre presentándose ante el Señor Jesucristo y alabándole, diciéndole: Señor, aquí estoy, escucha mi voz, acá estoy presente siempre para bendecir tu nombre. Siempre cuando queremos alcanzar algo o queremos tener algún beneficio, ¿verdad?, tenemos que alzar nuestra voz, ¿verdad? Tenemos que hablar para poder que nos den algo, ¿verdad? Porque si no hablamos, ¿cómo vamos a recibir lo que queremos, ¿verdad? Y es necesario que de la misma manera nos presentemos nosotros y abramos nuestros labios y alabemos al Señor Jesucristo, Cristo, diciéndole: aquí estoy, ¿verdad?, adorando tu nombre, glorificando, deseando que tú desciendas con tu Espíritu Santo y sacies mi vida, sacies mi alma, sacies mi corazón, que bendigas a mi familia, bendigas a mis padres, a mis hijos, bendigas mi trabajo, bendigas mis pasos a donde quiera que voy. Pero es necesario siempre alabar al Señor Jesucristo para que su presencia siempre esté deleitándose en nosotros, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso decía David en el Salmos, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice, en el versículo 3: oh Jehová, dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Gloria al Señor. Qué importante es presentarnos ante el Señor Jesucristo y elevar nuestra voz y decirle: Señor, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy reconociendo tu nombre, aquí estoy reconociendo tu grandeza, tu misericordia, tus bondades. Todo cuanto tú me has dado es por tu misericordia, ¿verdad? Y por eso estoy agradecido, ya que estoy desde mañana adorándote y glorificándote y diciéndote: Padre, te amo, ¿verdad? Te amo por todas las maravillas que haces en nuestras vidas. Gloria al Señor. De esta manera, hermanos, yo les voy a invitar a que nos gocemos en la alabanza que nuestro hermano Refugio nos va a invitar para que adoremos juntos el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deleítese adorando al Señor Jesucristo. Deleítese abriendo su boca, abriendo sus labios y cantando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre alabemos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a deleitarnos en alabar al Señor Jesucristo juntamente con nuestro hermano Refugio, hermano, ¿verdad? Vamos a ir con nuestro hermano Refugio y deleitémonos en alabar al Señor Jesucristo, hermanos. Gloria al Señor.
estrellas.
Padre Cristo, hermanos, damos gracias al Señor Jesucristo porque nos permite nuevamente poder estar de pie. Agradecemos a mis hermanos que nos sirven también, ¿verdad?, en este lugar, en el ministerio de alabanza, para que su pueblo se goce también, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano Refugio, que constantemente está con sus signos de gloria, sus signos de victoria, hermano, declarando el poder de Dios sobre nosotros y ministrando con esas bonitas alabanzas, hermano. Gloria al Señor. Hoy nos gozaremos un día más compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes, hermanos. Estemos atentos ahí en las casas para recibir el alimento que el Señor Jesucristo tiene para nuestras vidas, hermano. Yo te voy a pedir que hagamos una oración pidiéndole al Señor Jesucristo que Él sea quien nos dirija en esta hora, que nos dé de su guianza y que nos ayude, hermano, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te invito a que ahí donde estás en tu lugar, inclines tu rostro con cada uno de los que se encuentren ahí en ese lugar viendo esta transmisión, y pidamos al Señor Jesucristo que Él sea quien tome el control de este lugar, que Él sea quien nos dirija en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias damos en esta hora, Señor Jesucristo, porque tú nos permites nuevamente poder estar de pie, Señor Jesús, listos para recibir de la gracia abundante que es de tu palabra, Señor Jesús. Tu palabra es alimento, tu palabra es vida, Señor Jesús. Tu palabra es viva y eficaz también, Señor Jesús, que transforma el alma, Señor Jesús, que cambia todo el ser, Señor Jesús, que cambia, Señor Jesús, nuestro estado, Señor Jesucristo, deplorable, en un hombre nuevo, Señor Jesús, como tú lo hiciste, Padre Santo, también con tu apóstol Pedro, Señor Jesús, que es uno de los más, Señor Jesucristo, renombrados dentro de la Escritura, Señor Jesús, que hizo grandes cosas dentro de la obra del Señor Jesucristo, pues fue la roca de la iglesia, Señor Jesús. Tú le permitiste, Padre Santo, poder alcanzar, Señor bendito, tantas bendiciones, tantas almas, Señor Jesús, por medio de un mensaje poderoso, Señor Jesús, después de haber sido lleno del poder de tu Espíritu Santo en aquel día glorioso, en la fiesta del Pentecostés, Señor Jesucristo, donde se encontraban reunidos aquellos 120 esperando la promesa del Espíritu Santo, la cual los iba a conducir a toda justicia y a toda verdad, Señor Jesús, para que fuesen y anunciasen, Señor Jesús, las buenas nuevas de salvación. Gracias damos hoy, Señor Jesús, y te pedimos que tú guíes en esta hora nuestras palabras, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Gloria al Señor. Damos gloria al Señor Jesucristo, hermano. Esta serie, como ya hemos escuchado anteriormente, la han denominado 12 hombres comunes y corrientes. 12 hombres comunes y corrientes como lo somos nosotros, ¿verdad? Así eran los apóstoles, hermano. Pero ellos sufrieron una transformación. Pero ellos tuvieron algo especial, hermano, sobre lo cual tuvieron que pasar. Pasaron acontecimientos en su vida para que ellos pudieran comprender la visión y el enfoque en sus vidas, hermano. El apóstol Pedro no fue la excepción. El apóstol Pedro fue un hombre con muchas virtudes innatas, pero también tenía muchos defectos, hermano. Muchas cosas en contra también tenía. Gloria al Señor. Vamos a ver la base bíblica. Voy a pedir que abran su escritura allá donde estén. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, el versículo 31 al 32. Vamos a ver cómo fue la transformación de Simón, un hombre común, a Pedro, el apóstol impetuoso. Pero antes de eso vamos a ver en la base bíblica
cómo el enemigo de vuestras almas pidió a este varón para zarandearlo, dice. Pidió a este varón para probarlo. Vamos a ver la base bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 22, del versículo 31 al 32. Repito la cita, Lucas capítulo 22, del versículo 31 al 32. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro que iban a venir pruebas difíciles sobre su vida, pero que él había pedido por su fe para que no le faltase. Y una vez que hubiese pasado toda esta prueba, Pedro, una vez que hubiese pasado toda esta serie de acontecimientos, él iba a ser el encargado de confirmar, dice, a sus hermanos en la fe irremovible que es Jesucristo. A Pedro se le encomendó un trabajo para liderar, hermanos. A Pedro se le encomendó una grande tarea. No es que los demás apóstoles hayan tenido trabajos menos que Pedro, pero a Pedro se le dio una responsabilidad muy grande, pues en él fue fundada la iglesia. Dentro del grupo seleccionado por Jesús para ser sus discípulos, Jesús eligió a hombres comunes y corrientes, con oficios y características diferentes, dice la palabra del Señor Jesucristo. Dentro de esos apóstoles había un grupo variado con personalidades muy interesantes. Dentro del grupo de los 12 había 4 que eran pescadores, dice, que venían de la misma comunidad de la que era Pedro, de la que era en ese entonces Simón, dentro de los cuales se encontraba, dice, también Simón, ¿verdad? A diferencia de los otros apóstoles como Mateo, que era recaudador de impuestos. Simón el Celote era un activista político que quería derrocar al poder político, ¿verdad? Y así los otros con diferentes objetivos y fines. Por eso decíamos al principio de este mensaje que la serie anunciada se denominó 12 hombres comunes y corrientes. Ellos perseguían objetivos variados, ¿verdad? Tenían sus propios objetivos y sus propios fines. Asimismo, sus personalidades eran también muy variadas, decíamos, ¿verdad? Pues Pedro, que es el personaje en el cual nos vamos a centrar en esta hora, Pedro era ansioso, era agresivo, era valiente, dice, y muy franco. Era una de las características que lo distinguían a Pedro. Era muy apresurado también para hablar, dice, ¿verdad, hermano? Era muy apresurado, no pensaba lo que decía, ¿verdad? Como venía la idea, así la tomaba y lo expresaba, ¿verdad, hermano? No meditaba. A diferencia del apóstol Juan, ¿verdad? Lo contrario, el apóstol Juan era muy paciente y muy meditante en lo que había de decir. Pues Pedro no tenía esa característica. Pedro era un hombre ansioso, era un hombre apresurado. Estas características eran las que tenían o distinguían a Simón. Esta característica fue una de las tantas que llevó a Simón a ser el vocero
del grupo de los 12, hermano. Simón se posesionó rápidamente como el líder de los 12 apóstoles, debido a esta característica que era muy apresurado para responder, ¿verdad? Siempre a él le gustaba tomar el control de la situación, o siempre él estaba ansioso por contestar, ¿verdad, hermano? Ansioso por hacer las cosas. También era muy franco, dice, ¿verdad? Una persona franca, lo que no le gusta lo expresa, ¿verdad? Y lo que le incomoda también lo expresa, ¿verdad? Era una persona con estas características, dice la palabra del Señor. Simón era un hombre, sin duda, era un hombre común, como cada uno de nosotros lo somos, ¿verdad, hermano? Era un hombre movido a pasiones también, ¿verdad? Sujeto a pasiones también como nosotros, ¿verdad, hermano? Era un hombre común, con virtudes y defectos. Pero ¿sabes qué pasó con Simón? Simón tuvo una transformación a través del tiempo que anduvo con Jesús. Simón recibió una fuerte instrucción por parte de Dios que lo llevó a una transformación donde Dios le cambió el nombre a Pedro, que significa roca fuerte. El nombre de Simón que trataremos en esta hora será el de Simón, hijo de Jonás, que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 17, y en Juan capítulo 21 del versículo 15 al 17, hermano. Lucas dice de la siguiente manera, en el capítulo 6, versículo 14 de Lucas dice, Simón, a quien también llamó Pedro, dice. Jesús no solo le dio un nuevo nombre para empezar de nuevo, sino que también le llamó la roca, dice, ¿verdad? Inmovible, la roca, que significa Pedro, ¿verdad, hermano? Él iba a ser la roca de la iglesia, hermano, sobre el cual el Señor Jesucristo iba a fundar su iglesia, hermano. Pedro es un nombre derivado de la palabra piedra en arameo y en griego, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces, Pedro significa en arameo piedra y en griego también, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor. A veces el Señor siguió llamando, dice, dentro de este proceso, a pesar de que ya le había cambiado el nombre a Simón, le había cambiado el nombre de Simón a Pedro. Dice que Jesucristo, o Jesús nuestro Señor, dentro del proceso que llevó este apóstol, a veces le seguía llamando como su anterior nombre, como su viejo nombre. Le seguía llamando como Simón y no como Pedro. Bueno, quizás nosotros nos preguntaremos por qué. ¿Era importante que el Señor Jesucristo le dijera a Pedro? ¿Era importante que el Señor Jesucristo le dijera a Simón? ¿Qué había o cuál era la razón por la cual el Señor Jesucristo le llamaba de una forma? ¿Y cuál era la razón por la cual el Señor Jesucristo le llamaba de otra forma? Algunas veces Simón, algunas veces Pedro. ¿Cuál era la razón? Bueno, pues el sobrenombre era muy importante. Y el Señor siempre tiene una razón importante. En este caso, el Señor Jesucristo tenía una razón importante para ponérselo. Por naturaleza, Simón hablábamos que era impetuoso. Simón era inconstante, poco digno de confianza. Tendía a hacer también, dice, grandes promesas que no podía cumplir. Los que conocen la historia, ¿verdad?, de Simón, cómo
negó al Señor Jesucristo 3 veces, pues comprenderán esto que estoy diciendo, ¿verdad, hermano? Bueno, Simón era de aquellas personas, ¿verdad?, que prometía muchas veces y no podía cumplir, ¿verdad? Era de aquellas personas que se entregaban también, dice, en cuerpo y alma a una cosa, pero que se rendía antes de terminarla, dice, ¿verdad, hermanos? Yo cuando estaba escuchando esta palabra del Señor Jesucristo, cuando estaba escuchando estos procesos que pasó Simón en su vida para llegar a la transformación y volverse Pedro, y cómo el Señor Jesucristo le instruía y cómo el Señor Jesucristo le llamaba por un nombre anterior, por su viejo nombre, y posteriormente cuando hacía las cosas buenas como que lo premiaba y le decía Pedro. Entendía muchas veces que el hombre, a veces somos llamados por nuestro viejo nombre, pero el Señor Jesucristo ya nos ha restaurado. Somos una nueva criatura. Vivamos bajo la cobertura del Señor Jesús. ¿Sabes? Cuando Jesús le encontró, dice que la descripción de Pedro se ajustaba a la que se decía en Santiago, de un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Esto lo dice en Santiago capítulo 1 versículo 8. Pareciera que Jesús le cambiaba el nombre a propósito, para que cada que actuara con su carnalidad, para cada que este hombre, Simón, actuara conforme a sus convicciones anteriores, el Señor le recordara por medio de su nombre, al llamarle por su nombre anterior, por su viejo nombre, por Simón. Pero cuando este hombre actuaba con espiritualidad, el Señor Jesucristo no le llamaba por Simón, el Señor Jesucristo le llamaba por Pedro, como que el Señor lo premiaba, como que el Señor le reconocía que había sido espiritual. Si lo llamaba Simón, le estaba mandando un mensaje diciendo que estaba actuando conforme a su viejo yo. Pero si lo llamaba Roca o Pedro, lo estaba reconociendo por haber actuado conforme a la fe, en la forma que debía de actuar, en la forma que debemos de actuar. Este hombre joven llamado Simón, que algún día con la instrucción del Señor llegaría a ser Pedro, la roca de la iglesia, tenía la característica, decíamos al principio, de ser impetuoso, era agresivo y era muy impaciente. Más adelante vamos a ver cómo el Señor Jesucristo trató con todas estas debilidades para volverlas fortalezas. Gloria al Señor. Este hombre necesitaba ser transformado, hermano. Este hombre necesitaba ser instruido por el Señor Jesucristo. Este hombre necesitaba la guianza del Señor Jesús para que su vida fuera transformada, para que su vida fuera corregida, para que todas esas debilidades que tenía se transformaran en fortalezas. Pero eso solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Él es el único que puede transformar al hombre. Él es el único que puede cambiar la condición pecaminosa del hombre. Él es el único que puede cambiar los defectos del hombre y hacerlos fortalezas para su gloria y para su honra. Él es el único que puede transformar al ser humano para cumplir su propósito. Simón tenía un gran reto, pues debía ser transformado para llegar a convertirse en el líder, nada más ni nada menos, que trastornaría al mundo. Simón había sido criado con características especiales,
como tú y yo hemos sido criados por el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él puso características especiales para que desarrollaras un trabajo especial. Él puso características que solamente tu personalidad tienen, hermano, hermana, que nos estás viendo en esta hora. Porque Él quiere usar ese ministerio para honra y gloria del Señor Jesucristo. Porque Él quiere usar todos esos dones, todos esos talentos que te ha dado de forma innata, que te ha dado de forma gratuita desde que estabas en el vientre de tu madre. La Escritura nos narra en los pasajes bíblicos que cuando este personaje actuaba con sus impulsos, volvemos a lo mismo, era llamado por su nombre, dice, va, Simón. Tal es el caso en el pasaje bíblico de Lucas capítulo 5, versículo 5, que dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Sin lugar a dudas, cuando el Señor Jesucristo le llamó a Simón para ser uno de sus discípulos, este hombre se encontraba trabajando en la mar, pero toda la noche habían tratado de pescar y no habían atrapado nada. Entonces viene Jesús a la orilla del mar y le dice a este hombre que se acercara. Le dice a este hombre que fuera mar adentro. Y este hombre le responde, toda la noche hemos estado trabajando. Me imagino a Pedro con ese ímpetu, me imagino a Pedro con ese carácter, en la forma que le respondió al Señor, no de una forma agradable. Toda la noche hemos trabajado, Señor. ¿Por qué me pides que vuelva a entrar a la mar cuando no hemos atrapado nada? Pedro se ve escéptico y renuente, actuando con su yo interior. Pero cuando obedece al Señor y sus ojos se abren para ver a Jesús realmente, Lucas empieza a referirse en ese momento a él por su nombre actual, por Pedro, hermano. Viendo esto, Simón Pedro, dice la palabra, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El Señor le reveló a Pedro su gracia abundante. El Señor le reveló a Simón el poder glorioso. Le reveló quién era el Señor Jesucristo. Simón entendió que estaba ante el Hijo de Dios verdaderamente y cayó de rodillas confesando que se apartara el Señor de él porque era pecador. Desde este momento la instrucción de Pedro ya estaba comenzando, pues Pedro no conocía de Dios. Por eso actuaba de la forma peculiar que solamente este hombre tenía. Por eso actuaba conforme a sus impulsos. Por eso actuaba conforme a ese espíritu de rebeldía. En este pasaje comenzamos a ver cómo Simón empieza con su entrenamiento de transformación. Pues vemos a Jesús llamándolo Simón en referencia con los fracasos más serios que posteriormente afrontaría. En el pasaje de Lucas capítulo 22, versículo 31, anticipando Jesús la traición de Pedro, Jesús le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigo. Pero Simón no entendió lo serio del asunto, pues cuando debió de haber velado y orado, se quedó dormido junto a los otros 12 discípulos. Y el Señor le refirió diciendo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Velad y orar para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos capítulo 14, San Marcos capítulo 14, versículo 37 al 38 dice esto. En conclusión, hermanos, cuando Pedro necesitaba ser amonestado, el Señor le llamaba por su viejo nombre, le llamaba por Simón. Este hombre con muchos defectos era el hombre, hermano, al que el Señor Jesucristo había llamado. Era el hombre al que el Señor Jesucristo le había encomendado una gran tarea. Este hombre con muchos defectos y de carácter recio, apresurado, que actuaba bajo los impulsos, fue elegido por Dios para ser la roca de la iglesia, hermano. Pero para que esto sucediera, tenía que ser transformado. Pero para que esto sucediera, Pedro tenía que entender, Simón tenía que entender que tenía que cambiar muchas cosas que había en él. Muchas cosas que tenía innatas, pero que estaban mal orientadas, pero que estaban mal dirigidas. Pero con la instrucción del Señor Jesucristo, seguramente Pedro iba a ser transformado, porque no hay nada imposible que el Señor Jesucristo no pueda hacer con la vida del hombre. Cuando el hombre dispone su corazón, cuando el hombre dispone su vida a servirle al Señor. Simón Pedro, decíamos, era de oficio pescador. Él y su hermano Andrés pertenecían a una familia pescadora o de pescadores que vivían, hermano, en Capernaum y pescaban en el mar de Galilea. Cuando Jesús les llamó, eran hombres comunes y corrientes que trataban de sobrevivir con sus artes de pesca, hermano. A pesar de sus esfuerzos, a pesar de su ímpetu con el cual se desenvolvían, no les iba nada bien. Estos hombres, vemos dentro de la escritura cómo se esforzaban. Vemos cómo salían a tender sus redes para atrapar peces, pero siempre venían decepcionados porque no habían atrapado peces. El Señor Jesucristo tenía una tarea muy especial para estos hombres, pues Él los iba a enseñar a atrapar hombres, ser pescadores de hombres y no de peces, hermano. Ya no más de peces. Ellos eran originarios de una pequeña aldea llamada Bethsaida, que se encontraba en la parte norte del lago. Esto viene en Juan capítulo 1, versículo 44. Las características que presentaba Simón Pedro lo llevó a ser, sin duda alguna, el líder de los 12, ya que Pedro era, decíamos al principio también, de carácter recio, de carácter dominante, que siempre quería responder, que siempre quería preguntar. Era un hombre que no se quedaba quieto. Esta característica innata es una de las características que distinguen a un líder entre los hombres en nuestros tiempos también, hermano. Pero si no es bien orientada, esto puede llegar a ser un fracaso o una ruina para el hombre también, hermano. Jesús decidió darle un buen uso a todo este ímpetu que presentaba este discípulo.
que lo distinguía de entre los otros discípulos, hermano. Decía, no es que Pedro fuera mayor, pero él tenía un trabajo especial que el Señor Jesucristo le había encomendado. Pedro fue formado y capacitado por el designio soberano del Señor Jesucristo para ser el líder de los 12. Él mismo lo formó y entrenó, hermano, para que se convirtiera en el líder que Dios ocupaba para extender su reino. Pues el Señor Jesucristo tuvo solamente 3 años para extender su evangelio y para preparar a estos hombres, a estos 12 discípulos. Pedro fue uno de los 12 que se encontraba siempre cerca del Señor Jesucristo. Juan también era uno de los 12, el discípulo amado, que se encontraba siempre cerca del Señor Jesucristo. Pedro fue formado y capacitado por el Señor. Vemos cómo Dios tomó a un hombre con una personalidad ambivalente, vacilante, impulsivo y rebelde también en algunos aspectos, y lo transformó en un líder fuerte como roca, el predicador más grande entre los apóstoles. Pues vemos cómo con uno de sus mensajes, empoderado por la gracia del Señor, pudo atrapar 3,000 almas. Pues recordamos que él ya no iba a ser pescador de peces, ahora iba a ser pescador de almas. El Señor le entregó una pesca maravillosa. El Señor le entregó una bendición grande a este hombre, pero también llevaba una responsabilidad grande este hombre. Hoy el Señor Jesucristo puede usar tu vida, hermano, hermana. Hoy el Señor Jesucristo puede usar todas esas características innatas que tú presentas para su honra y gloria, para una labor importante. Vemos en la vida de Pedro 3 elementos claves para ser a un líder de verdad. Pedro contaba con características especiales antes de volverse Pedro. Pedro era un diamante en bruto, y antes de convertirse, de ser transformado, Pedro tenía la materia adecuada, dice, ¿verdad? Tenía las experiencias de vida que el Señor Jesucristo también buscaba en un hombre. Tenía las cualidades también y el carácter para el trabajo que el Señor Jesucristo le había de encomendar. Hoy tú también, hoy nosotros también tenemos esa materia adecuada. Las experiencias el Señor Jesucristo nos las va a dar paso a paso, y las cualidades y el carácter vamos a ir obteniéndolo poco a poco. Pero en Pedro estas características eran innatas. Hay algunas personas que han nacido con estas características, pero se encuentran mal guiadas o mal orientadas. Pero si estás en las manos del Señor Jesucristo y te pones dispuesto para sus propósitos, Él va a usar esta grande bendición que tú tienes. La materia prima adecuada que hace a un verdadero líder, en la actualidad dice que es motivo de discusión si los verdaderos líderes nacen o se hacen, dice, ¿verdad? O se hacen dentro del proceso. Bueno, Simón nació, con características especiales, decíamos al principio, ¿verdad? Él ya traía esa chispa desde el principio, pero estaba mal orientado, ¿verdad? Estaba mal dirigido. Lo mismo vemos en el caso muy particular de otros apóstoles, ¿verdad, hermano? En el caso de Pablo, ¿verdad, hermano? Vemos cómo Pablo también tenía esas cualidades, tenía esas características especiales, pero las usaba en contra del reino del cielo. Las usaba para hacer daño
a la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad, hermano? Estaba mal desorientado. Entonces vemos cómo a través de las vivencias, a través de las experiencias, a través de las expectativas, a través de los procesos que fue llevando Pedro a lo largo de su vida, a lo largo de la enseñanza que estuvo con el Señor Jesucristo, fue moldeando su carácter, fue moldeando su visión también, fue siendo preparado para el trabajo que le había de ser encomendado después de que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, ¿verdad? Pedro tenía actitudes y características innatas para ser un gran líder. Gloria al Señor. Pero él no pudo perfeccionarse solo, sino hasta que llegó la instrucción de nuestro Señor. Pero en él había algo muy singular. Pedro era un líder que Dios le había dado, pero todas estas virtudes no habían sido desarrolladas. Se encontraban entretejidas dentro de la personalidad de Pedro. Desde el comienzo, Dios fue quien lo formó desde el vientre de su madre para una gran tarea. Pero Pedro aún no había descubierto de lo que era capaz, ¿verdad, hermano? Muchas veces nosotros, hermanos, sentimos que somos incapaces para poder realizar un gran propósito, para poder encontrar el propósito para lo cual Dios nos formó. Nos sentimos incapaces. Pero esas particularidades el Señor Jesucristo ya nos las dio, pero a veces se encuentran también entretejidas, dice, dentro de una personalidad que por miedo las escondemos. Pero cuando disponemos nuestro ser al Señor, pero cuando disponemos toda nuestra voluntad al Señor, el Señor Jesucristo va a tomar todo aquello que se encuentra durmiendo en ti y lo va a usar también como Pedro, para trastornar al mundo, dice, ¿verdad? Para llevar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas y para cumplir el propósito glorioso en ti. Hay rasgos que observamos en Pedro que sin duda fueron determinantes para su liderazgo, hermano. Vamos a ver cuáles fueron estas cosas determinantes, hermano. Bueno, pues Pedro tenía un temperamento innato, dice, ¿verdad? Su curiosidad también le ayudó a Pedro. Pedro, de todo lo que no entendía, no se quedaba callado como los otros discípulos. Pero si algo no entendía, él le preguntaba al maestro. Pero si algo no comprendía, él le decía al Señor por qué les hablaba en parábolas. Él le decía al Señor por qué les hablaba de esa forma. Pedro era muy atrevido, hermano. Su curiosidad, esta particularidad que tenía, lo llevaba a cuestionar al maestro, aunque él no comprendía. Su entusiasmo de Pedro también, hermano, fue una de las particularidades que lo ayudaron, dice, a poder desarrollar también un ministerio. Fue una de las particularidades que lo ayudaron para poder desarrollar y convertirse en el líder de los 12. Su iniciativa también. Gloria al Señor. Pedro tenía iniciativa, dice, ¿verdad, hermano? Él siempre quería sobresalir de entre los 12, ¿verdad? Su valentía también, dice, que fue una de las características que lo distinguían como líder, ¿verdad, hermano? Pues recordamos cómo Pedro valientemente descendió de la barca en medio de una tormenta. Cuando los otros discípulos se encontraban ahí temerosos, cuando los otros discípulos se encontraban ahí sentados en sus lugares, agarrándose para que no fueran a caer en la mar, Pedro se levanta y se baja y le pide al Señor que le permita ir a él. Pedro también, cuando van a prender al Señor Jesucristo, levanta su espada. No le importó las consecuencias, no le importaba que pudiese perder la vida también, ¿verdad?
Pedro se levanta y arremete y se va contra uno de los que iban a apresar al Señor Jesucristo y le mocha la oreja, dice, hermano. Afortunadamente estaba el Señor ahí para pegársela a aquel hombre, hermano. Pero Pedro osaba de ser valiente. Pero esa valentía, ese tipo de valentía debía de ser transformada. Esa no es la valentía que el Señor Jesucristo quiere que el hombre tenga. Todas estas cualidades que este hombre tenía debían de ser transformadas para un propósito específico, para un propósito especial que el Señor Jesucristo tenía para este hombre llamado Simón, que posteriormente iba a ser transformado a ser la roca de la iglesia. Él siempre quería avanzar, dice. Trataba de saber lo que no sabía y entender lo que no entendía. Siempre tomaba la iniciativa, decía, aprovechaba el momento y embestía, dice. Este era el sello de liderazgo de Pedro. Este era el sello de liderazgo de Simón. Pedro tenía todas estas características en su personalidad, pero solo necesitaba ser adiestrado, solo necesitaba ser encauzado, solo necesitaba ser pulido y madurado, hermano. Hay un tercer elemento que hace a un verdadero líder y es el compromiso, dice, la participación. Los verdaderos líderes, dice, que siempre se encuentran en el centro de la batalla. Los verdaderos líderes siempre se encuentran en el centro de la acción, hermano. Gloria al Señor. Pues Pedro con su ímpetu, pues Pedro con su iniciativa, pues Pedro siempre quería estar al frente, pero no sabía cómo actuar. Cuando se encontraba siempre al frente, la regaba. Estaba mal dirigido. Pero cuando el Señor Jesucristo lo tomó y le enseñó y lo encauzó, comenzó a dar un giro distinto, comenzó a dar un giro la vida de Pedro. Pedro tomó la iniciativa una vez que Jesús se encontraba sobre el mar, caminando sobre las aguas, mientras que se desarrollaba una tormenta violenta, decíamos. ¿Cuál de los discípulos fue que saltó fuera de la barca? Yo les pregunto, ¿cuál de los discípulos saltó fuera de la barca en medio de esa tempestad? Fue Pedro, hermano. Mientras que los otros discípulos se encontraban asustados, creyendo que veían a un fantasma, Pedro se levanta y toma la iniciativa y salta de la barca y le pide al Señor ir a él. Mateo 14:26. Un verdadero líder no duda en caminar hacia Jesús a pesar de las circunstancias que se desarrollen en ese momento, a pesar de las circunstancias que se den en el transcurso de ese caminar, en el transcurso de esa vivencia. Gloria al Señor Jesús. Las vivencias de Pedro nos enseñan, sin duda alguna, mucha, hermanos, sabiduría para hoy en nuestro tiempo. A veces nosotros nos encontramos temerosos ahí en ese lugar cómodo y no queremos tomar iniciativa y no queremos saltar a la mar. Viene la tormenta, vienen los vientos impetuosos y nos asustamos y nos atemorizamos. Pedro, una de las características que tenía era esta. Pedro no medía el peligro. Era un hombre muy valiente, dice, ¿va? Que tomaba iniciativa, era entusiasta. Pedro era muy curioso y siempre quería saber.
siempre aprovechaba también el momento para investir. Es decir, siempre les ganaba a los demás discípulos para ir, ¿verdad?, con el maestro. Estas características los distinguieron a este hombre como el líder de los 12, ¿verdad, hermano? Pero tú, con tus características que tienes, hermano, también eres un líder grande para la obra del Señor. Eres un líder grande para esta casa, para esta iglesia de Guerrero Negro. Todos tenemos un trabajo especial, hermano. Todos tenemos la capacidad para rendir nuestras habilidades, para rendir nuestros dones al Señor, que no son nuestros, sino que el Señor Jesucristo nos los ha dado para el servicio de la obra de Dios, ¿verdad, hermano? Aunque no se le dio el crédito debido a Pedro por haber faltado de fe, pues vemos que Pedro, ¿verdad?, dentro de la escritura es reprendido por el Señor Jesucristo, porque el Señor le dice: ¿por qué dudaste, Pedro? Ya estabas caminando sobre el mar. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y se ha predicado a Pedro, ¿verdad, hermano? Se ha predicado a Pedro como un hombre de poca fe, y no se le ha dado el crédito, ¿verdad?, de esa valentía que tuvo, de esa iniciativa que tuvo. Yo he escuchado la mayoría de las prédicas donde dicen que Pedro es un hombre de poca fe, pero al ver el trasfondo de todo esto, veo la valentía. Cuando los otros se atemorizaban, él tomó la iniciativa de ir ante el maestro. Cuando todos aquellos veían a un fantasma, Pedro le dijo al Señor que si era él, que enviara, que permitiera que fuera hacia él. Él no se atemorizó. Gloria al Señor. Aunque no se le da el crédito por no haber seguido caminando, nadie le quita el liderazgo que él tomó y la experiencia vivida. Sin pensarlo, estas circunstancias lo convertirían en el líder impetuoso, en la roca de la iglesia. De igual manera, aunque Pedro negó a Cristo, no olvidemos el hecho muy significativo de que él y otro discípulo, probablemente Juan, fueron los únicos que siguieron a Jesús de cerca cuando fue aprendido. Todos se escandalizaron, los otros discípulos y huyeron, dice, porque temieron por sus vidas. Pero estos hombres siguieron al maestro, lo siguieron de lejos, a pesar que estaba en riesgo su vida, a pesar de que los podían aprender y tener el mismo castigo que el Señor Jesucristo. Bueno, pues estos hombres decidieron ir a pesar de las circunstancias, que cuando los aprendieron, Pedro negó al Señor y entendió que no era con sus propias fuerzas, sino era con el Espíritu del Señor que le daba la fortaleza para poder vencer. Pedro tuvo esta vivencia grande, pero muchas veces se ha predicado a Pedro por la negación y no por la virtud que hubo en él, no por la valentía que hubo en él, no por el deseo ferviente que hubo en él de seguir al maestro. Mientras que todos se escandalizaron y corrieron, él y el otro discípulo se quedaron y le siguieron. Pedro aprendió mucho a través de esta experiencia, de estas experiencias duras que pasaron sobre él. Hermano, hermana, amiga que hoy nos escuchas, amigo que hoy nos escuchas, a través de las experiencias, a través de las vivencias, el Señor Jesucristo va a moldear tu carácter también. A través de las circunstancias que pases, el Señor Jesucristo va a moldear también tu carácter, va a transformar, va a mudar tu viejo yo en un hombre
fortalecido, en un hombre con carácter, en un hombre con visión, en un hombre con virtudes para poder realizar la obra del Señor Jesucristo. Pedro experimentó las vivencias. Después de la negación, Pedro fue y se arrodilló y lloró amargamente porque no pudo sostenerse, no pudo sostener la promesa que él le había declarado al Señor Jesucristo cuando el Señor le había dicho 3 veces que si le amaba. Pedro le dijo que sí. Quiero decirte que hay veces, o muchas veces, en el transcurso, en el caminar del hombre, que nos levantamos con ese ímpetu, que caminamos fervorosos, pero a través de las circunstancias, a través de las cosas que pasan en la vida, muchas veces nos pasa como a este hombre, a Simón. No comprendemos por qué se encuentran pasando diferentes situaciones adversas en tu vida. No comprendemos por qué te encuentras a veces en el valle de la asolación. No comprendemos por qué te sucede una cosa y otra y otra. Pero recuerda que el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad del hombre. Recuerda que la gloria abundante del Señor Jesucristo está contigo siempre en medio de tus debilidades. Aunque te parezca que no hay paz, que no hay descanso para tu alma, el Señor Jesucristo siempre estará ahí para ayudarte. El Señor Jesucristo siempre estará ahí para vendar tus heridas, para curar todo tu interior. No dejes de avanzar. No dejes de avanzar. Deja que el Señor Jesucristo te transforme en un nuevo hombre, así como fue transformado Simón hasta convertirse en la roca de la iglesia. Pedro aprendió a través de las circunstancias y de las experiencias duras que vinieron a su vida, hermano. No comprendía en ese momento que estaba pasando, porque no tenía la fuerza para poder sostener su promesa. No comprendía. El Señor Jesucristo le refirió una palabra. Le dijo que si lo amaba 3 veces. Hasta que Pedro se entristeció, dice, y le dijo: tú lo sabes, Señor. El Señor Jesucristo le estaba enviando un mensaje que no era con sus fuerzas. Las fuerzas humanas se acaban. Las fuerzas carnales se van. Pero las fuerzas del Espíritu del Señor permanecen y prevalecen, hermano, para cualquier situación que se acontezca. El Señor Jesucristo preparará tu liderazgo a través de las circunstancias que pases, hermano. El Señor Jesucristo preparará tu vida para el ministerio grande que hay en ti. Este hombre sufrió. Este hombre tuvo que ser transformado en todas aquellas debilidades. ¿Qué nos espera a nosotros, hermano? La buena noticia es que estos hombres eran hombres comunes como nosotros, que el Señor Jesucristo tomó y transformó. Así que si a ellos los tomó y los transformó, fue porque dispusieron su corazón. Así que si tú dispones tu corazón, el Señor Jesucristo también se encargará de transformar tus debilidades en fortalezas, de tal forma que tú puedas cumplir tu propósito, hermano. Las cualidades de carácter que definen a un verdadero líder también dice es el carácter. Para que un líder perdure
debe de estar cimentado, dice, en el carácter. Pedro tenía carácter, o Simón tenía carácter. El carácter dice que muchas veces produce respeto. El respeto, confianza. Y la confianza motiva a los seguidores. Debemos tener el carácter de Cristo para que también nuestros seguidores tengan confianza. La sumisión. Un verdadero líder no solo exige la sumisión, él es un ejemplo de sumisión, pues Jesús lavó los pies de sus discípulos. Asimismo, él no vino a ser servido a este mundo, siendo él el Rey de Reyes. No vino a ser servido a este mundo, sino él vino a servir al mundo. El que quiera ser mayor, dice, de entre todos, sea el siervo de su hermano. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, sea el que sirva constantemente a sus hermanos. La sumisión es una calidad indispensable del carácter que los líderes deben de cultivar. Debemos de aprender a ser sumisos. Porque si quieren enseñar a la gente que se sometan, ellos mismos deben de ser ejemplo de sumisión. Hay un precepto reglamentario en mi trabajo que dice que mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Habla de sumisión. La sumisión es tan importante en la vida del hombre. No se debe de someter, dice. Un líder no debe de someter solamente y él no someterse o él estar en rebeldía. Él debe ser ejemplo de sumisión. Otra característica, la sujeción. Pedro era un líder innato que no le gustaba la sujeción, pues él tenía la personalidad de liderazgo, pero no el control ni la disciplina. A Pedro no le gustaba sujetarse, a Simón no le gustaba sujetarse, a Simón no le gustaba que le impusieran, a Simón no le gustaba la disciplina, pero tuvo que aprender, tuvo que ser arrancado, tuvo que ser arrancada aquella deficiencia de su vida y ser transformada a tal forma que él aprendiera lo que era la sujeción. Otra característica que este hombre tuvo que aprender es la humildad. A menudo los líderes son tentados por el pecado, dice, del orgullo. Es una característica que a menudo nos pasa a los hombres, que somos orgullosos, dice, ¿verdad? No nos gusta el gobierno. No somos humildes para reconocer nuestros errores. Pedro tuvo que pasar, Simón tuvo que pasar también por el fuego sobre esta cualidad. Tuvo que aprender a ser sujeto, tuvo que aprender a ser humilde. Los líderes son tentados, dice, por el pecado del orgullo. El pecado obsesionante del liderazgo puede ser la tendencia a creer que se es más de lo que se es. Es decir, tener otro concepto de lo que realmente somos. Gloria al Señor Jesús. Dios nos ayude, hermano, para poder transformar todas aquellas debilidades y volverlas unas cualidades que el Señor Jesucristo pueda usar como fortalezas para su obra.
Este hombre Simón tuvo que aprender duramente también lo que era la humildad, el amor. Todos los discípulos lucharon aprendiendo que el verdadero liderazgo espiritual significa servicio amoroso los unos a los otros. El verdadero líder es alguien que sirve, no alguien que exige que le sirvan. Este concepto me gustó mucho, dice, hermano, que el verdadero líder dice que siempre va a ser un servidor y no va a ser alguien que exija que le sirvan, dice. Todos esos conceptos que Pedro llevó, que el Señor Jesucristo le enseñó a través de las vivencias, es un ejemplo para cada uno de nosotros de cómo debemos de ser transformados también. Yo no sé en qué área tú te encuentres debilitado. Cada quien sabe, ¿verdad, hermano? En qué área estamos batallando. Podemos vivir así todo el tiempo y no reconocer que necesitamos del Señor Jesucristo para poder ser transformados como lo fue este hombre. O podemos reconocer y humillarnos al Señor y pedirle que Él nos ayude a no ser orgullosos, a conocer lo que es el verdadero amor, el amor del servicio, a amar al prójimo, a pesar de lo que pueda acontecer. Jesús dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso lo dijo en Marcos, capítulo 9, versículo 35. Otra característica muy especial que tuvo que enfrentar también Simón fue la compasión. A menudo, dice, las personas con habilidades naturales de liderazgo tienden a ser faltos de compasión, malos para consolar e impacientes con los demás. No se detienen para curar al herido mientras van por sus metas, dice, no les importa. Pedro necesitaba aprender qué era la compasión. A Pedro no le importaba la compasión. A Pedro lo que le importaba era poder alcanzar sus metas, no importándole quién se le atravesara en el camino. Para Pedro lo importante era cumplir su objetivo, pero tuvo que ser transformado y aprender lo que era la compasión. Pedro, después de haber sido zarandeado por el diablo, supo lo que era la compasión, hermano. Supo compadecer después. Pues él decía que nunca iba a fallar. Y él aquí, negando al Señor Jesucristo, aunque reconocemos su valor, ¿verdad?, su valentía que tuvo. Y después se humilló, se arrodilló, lloró amargamente. Pero puedo asegurarles que después fue compasivo, ¿verdad? Después comprendía lo que muchos no entendían, ¿verdad? Muchas veces eso también nos sucede a nosotros, ¿verdad, hermano? Que hay hombres que han pasado por el fuego, que hay hombres que han tenido experiencias, que han enfrentado todas estas situaciones. Y uno piensa, ¿verdad, hermano? Uno piensa en su mente que estamos mayormente preparados que ellos, ¿verdad? Creemos que la gracia de Dios nos ha de ayudar, ¿verdad, hermano? Pero hay gente que ya ha pasado por valles, hay gente que ya ha pasado por experiencias donde han tratado con el Señor Jesucristo muchas de sus debilidades y han sido ejercitados. Escuchemos el consejo también de estos hombres y mujeres temerosos de la voluntad del Señor, temerosos de la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad, hermano? Ellos pueden aportarnos también sus experiencias de vida, cómo el Señor Jesucristo ha tratado en cada una de las etapas que ellos han vivido para poder crecer espiritualmente, ¿verdad, hermano?
Pedro enfrentaría dificultades donde quiera que fuera. Para Pedro el precio de la predicación sería la muerte. Sufriría persecución, opresión, tribulación y finalmente el martirio. Pero para perseverar se necesita valorar, hermano. Para poder perseverar se necesita valor como una roca. Pedro lo tuvo porque fue transformado, porque fue encauzado. A él no le importó lo que sufriría. A él no le importó la persecución. A él no le importó la opresión. A él no le importó que lo martirizaran y finalmente entregar su vida por la causa del Señor. Pero vemos cómo a Simón, antes de ser transformado en Pedro, no le importaba. Solamente lo que él quería era llegar a su meta. Pero cuando el Señor Jesucristo le transforma y le da una visión y un cauce diferente, vemos cómo Pedro ahora no le importa aún perder la vida. Pedro ahora no le importa sufrir por causa del evangelio. Vemos a un hombre completamente transformado. Vemos a un hombre completamente lleno del poder del Espíritu Santo. Pedro lo halló en aquel día del Pentecostés también. En aquella fiesta solemne, la fiesta más grande en Israel. El Señor Jesucristo les dio promesas y les dijo que no se fueran del templo hasta que fueran investidos del poder de lo alto, hasta que fueran llenos del poder de lo alto, porque entonces iban a tener el poder, el conocimiento para ser dirigidos y ir y cumplir la misión que el Señor Jesucristo les había encomendado. Ellos obedientes se quedaron en ese lugar. Ellos obedientes se quedaron en ese lugar, hermano, esperando a la promesa del Señor Jesucristo. Pero ¿sabes? Cuando el Señor Jesucristo murió, Él dio promesas que al tercer día iba a ser resucitado y les dijo a sus discípulos que le esperaran en una parte que Él les indicó. ¿Y sabes quién tomó la decisión de regresarse nuevamente a sus artes de pesca? ¿Sabes quién tomó la decisión de no esperar al Señor? Fue Simón, fue Pedro, quien se fue nuevamente a pescar con sus redes, hermano. El Señor resucitó y nuevamente fue y buscó a este hombre. Ellos se encontraban al igual en el mar pescando, desahuciados, tristes, porque pensaron que el Señor Jesucristo no iba a resucitar. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el Señor Jesús se les presenta a la orilla del mar, y mientras ellos se encontraban pescando, el Señor Jesucristo le empieza a preparar un desayuno a estos hombres con la intención de restaurar el corazón de Pedro, con la intención de restaurar a este varón. Y le vuelve a dar la misma promesa, le vuelve a hacer la misma pregunta. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis corderos. Hoy el Señor Jesucristo te hace también esa pregunta a ti. Pedro, ¿me amas? Hoy el Señor Jesucristo te dice a ti, tú que estás viendo ahí en ese lugar, ¿me amas? Y te la repite 3 veces: ¿me amas? Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Gloria al Señor. Pedro fue un hombre que pasó por diferentes pruebas, por diferentes circunstancias, y desde el principio vemos cómo el diablo lo pidió para zarandearlo. Pero en medio de la tribulación, la transformación de Pedro fue la que lo llevó a convertirse
en el hombre de los mensajes que atrapaban 3,000 almas, en el hombre de los mensajes que atrapaban 5,000 almas, en el hombre impetuoso, en el hombre precursor, en el hombre sobre la cual fue fundada la iglesia. No le importó ir ante el concilio cuando le prohibieron predicar. Pedro dijo que era mejor obedecer a Dios que a los hombres, antes que a los hombres. Vemos a un hombre que era temeroso, a un hombre transformado que no le importó su vida, sino que siguió predicando. A medida de que Pedro aprendió todas estas lecciones, su carácter fue transformado hasta convertirse en la roca de la iglesia. Aprendió a someterse, aprendió a ser humilde, aprendió a amar, aprendió a ser compasivo y aprendió a ser valiente, encauzado para la obra del Señor. Pedro fue un hombre natural, con muchas debilidades, con muchas virtudes también, pero en un principio eran mal orientadas. Pero cuando el Señor Jesucristo le dirigió, Pedro cambió y fue hecho la roca sobre la cual fue fundada la iglesia, hermano. Aceptemos el precio de la transformación que tuvo que pasar Pedro y cumplamos el propósito que Dios nos ha designado en esta tierra, hermano. Dios es experto en hacer posible lo imposible. Él usó lo vil del mundo para avergonzar a los poderosos, para avergonzar a los reyes de la tierra. Dejemos entonces, hermanos, que Él moldee nuestra vida, porque solamente en sus manos seremos buenos instrumentos, porque solamente en las manos del Señor comprenderemos la visión para nuestras vidas. Gloria al Señor. Yo te pido que te levantes ahí en tu casa donde estés. Yo te pido que te levantes ahí en tu lugar donde estés y des un gloria a Dios, al Señor Jesucristo, porque Él se encuentra haciendo obra grande en ti, porque Él cumplirá tus propósitos, porque Él cumplirá sus propósitos en ti. Dale honra y gloria al Señor Jesucristo, hermano. Me gozo en nuestro Dios, porque sé que a pesar de nuestras debilidades, porque sé que a pesar de todas aquellas circunstancias que han querido minimizar, que han querido aplastar tu vida, el Señor Jesucristo habrá de cumplir el propósito. Si tú dispones tu corazón, hónrale y glorifícale. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Pedro, la roca de la iglesia, un hombre que fue transformado después de haber sido un hombre común como nosotros, fue hecho un hombre importante, donde el Señor Jesús fundó su iglesia, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga tu vida. Espero que haya sido de bendición esta palabra y estemos siempre atentos a la gloria del Señor Jesucristo, hermanos. Yo me gozo y deseo que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Vamos a enlazarnos con nuestro hermano Refugio, quien nos ministrará con unas alabanzas. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, no he perdonado.
amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí merezco. Mi Jesús,
Gloria a Dios, hermanos. Damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y deseamos siempre que el Señor Jesucristo siga bendiciendo a nuestro hermano Manuel, ¿verdad? A nuestro hermano Refugio, que siempre están ahí para hacer la voluntad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin duda es una gran bendición esta palabra que nos ha compartido nuestro hermano Manuel, ¿verdad? Ministro de nuestra iglesia, hermanos. Es una palabra que nos debe edificar, ¿verdad? Y que nos debe de alentar a seguir adelante. Esta predicación del apóstol Pedro, sabemos que Pedro era de un carácter fuerte, ¿verdad? Pero sin duda, después de un caminar en Cristo, el Señor Jesucristo moldeó su carácter para bien, ¿verdad? Hablaba fuerte y de la misma manera fuerte, hermanos, levantaba la voz para que se corrigieran aquellos que no querían seguir más, ¿verdad?, en el caminar con Cristo, o aquellos que no querían saber nada de Cristo. Pedro hablaba con una fuerza determinante, ¿verdad? Pero yo creo que Pedro, hermanos, había comprendido unas palabras que habla en el libro de Isaías, capítulo 43, en el versículo 10. Yo creo que Pedro sin duda había comprendido este versículo, esta palabra del Señor Jesucristo. Por eso tenía ese carácter o esa pasión para hablar y reprender en el momento en que no se estaban haciendo las cosas bien para Cristo. Dice en Isaías versículo 43, en el versículo 10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Sin duda yo creo que el apóstol Pedro comprendió grandemente estas palabras, ¿verdad? Porque sin duda el Señor Jesucristo lo había escogido a él para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar su palabra, y el carácter que él tenía lo iba a ayudar para desempeñar la función específica que el Señor Jesucristo le había dado, ¿verdad? Sin duda ese carácter firme que tenía Pedro lo llevó a que el Señor Jesucristo le diera las llaves, ¿verdad? Gloria al Señor. Ese carácter que tenía Pedro, algunos los tenemos, y tenemos un gran ejemplo en Pedro de cómo desarrollarnos en el caminar con Cristo. Otros tienen la pasión o el amor con la que el apóstol Juan se desarrolló, y sucesivamente cada uno de nosotros tiene una parte de lo que tenían los 12 apóstoles, ¿verdad? Y sin duda debemos de comprender que somos testigos de nuestro Señor Jesucristo y debemos seguir anunciando su palabra, y sobre todo debemos de anunciar que no hay Dios después de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único y suficiente Salvador, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Nos gozamos y nos regocijamos siempre en la palabra del Señor, porque siempre el Señor Jesucristo habla a nuestras vidas, ¿verdad? Unos somos de un temperamento fuerte, hermanos, y otros de un temperamento más apacible, pero todos debemos de trabajar en la obra del Señor Jesucristo y reconocer siempre su palabra, hermanos, de anunciar siempre las nuevas de salvación. Gloria al Señor Jesucristo. De esta manera, hermanos, nos vamos a despedir. Nuestro deseo es que el Señor los bendiga y se siga afirmando, ¿verdad? Se siga afirmando cada vez más en la dulce presencia del Señor Jesucristo, y siga dando pasos agigantados
ante su presencia. Gloria al Señor Jesucristo. Y todo lo que tengamos en nuestras vidas hay que entregárselo a Cristo y moldear todo nuestro ser conforme a lo que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Mi deseo es que el Señor los bendiga, gócense grandemente y sigan viendo las transmisiones, hermanos. Sigan al pendiente de escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Nos despedimos con el último texto de la Biblia, hermanos, que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor los bendiga. Gloria al Señor. Se